en donde las cuales nosotros queríamos conocer desde vivencia de ustedes como habitantes de los territorios su visión, su perspectiva de cuáles eran las realidades de nuestras comunidades en cada uno de sus territorios. En su intervención de presentación, cada uno fue muy enfático en eso, ¿sí? Y por eso anteriormente le decía que eran muy similares las historias de los pueblos originarios en cada uno de los territorios. El abuelo José Antonio nos comentaba de que en México los indígenas han vivido en una lucha constante, han sufrido el voraz de lo que fue la colonización. Ahora la abuela Yaren también nos comenta respecto a lo de los pueblos mapuches en Chile. Y veo que, por ejemplo, acá en nuestras comunidades, ese tipo de cultivos de árboles también hoy en nuestra comunidad de Palenque se está comenzando o se comenzó a implantar, ¿no? Y en verdad que ese tipo ese conocimiento, esa experiencia que ella nos está comentando del daño que esos árboles le hacen al agua que se encuentra debajo de nuestro suelo, es bastante dañino. Pues sí, esa era una de nuestras primeras preguntas, que nos contextualizaran las condiciones actuales de nuestros pueblos en dichos territorios. Una vez ya ustedes, bueno, en sus intervenciones anteriores han resolvido esa pregunta, sí, vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Sí? Y se la voy a hacer directamente a la abuela Oshi. Nos gustaría que la abuela Oshi nos respondiera esta segunda pregunta. Y es la siguiente, abuela. Bueno, enuncie usted dos elementos o principios que desde su generación usted nos pueda brindar a nosotros como nuevas generaciones a seguir protegiendo los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Usted como originaria de República Dominicana, ya hemos escuchado a la abuela de Chile, también al abuelo Antonio desde México, también a la abuela Yolanda, ¿sí? Y usted desde República Dominicana, los elementos o principios que usted como ya mayor nos pueda dejar a nosotros como nueva generación para seguir protegiendo ese legado, esos saberes ancestrales de nuestros pueblos. Me gustaría que la abuela Oshi Uri nos responda a esa pregunta. Pues yo creo que una de las cosas que tal vez, no solamente de mi generación, yo creo que lo que ha hecho mi generación es parte de la lucha ancestral que han tenido muchísima gente antes que yo. Pero sí, viniendo del Caribe, aunque yo hace muchos años vivo en Colombia, una de las cosas que el Caribe nos enseña es que a pesar de que ese fue el primer escenario de la colonización, también se dieron luchas importantes como por ejemplo la Revolución Haitiana en 1804, que acabó con la esclavitud y además acabó con el sistema colonial y conformaron un Estado-nación por parte de los esclavizados. Y eso tiene, digamos, como fondo el proceso del cimarronaje. Entonces, el cimarronaje no solamente fue irse a los montes, el cimarronaje ha sido una historia fundamental para los pueblos afros, que no solamente han sido afros, también han sido indígenas. Y yo creo que ese es el mejor legado que podemos transmitir. Y yo, digamos, como caribeña caribeña insular, rescato muchísimo el cimarronaje, porque no se trata solamente de un momento histórico que pasó en el pasado, sino que nuestros pueblos todo el tiempo están resistiendo. Es un cimarronaje permanente que tiene que ver con la alimentación, que se mantienen, digamos, en nuestras comunidades, tiene que ver con el saber, tiene que ver con la forma de organización, y yo creo que eso es lo más importante. Creo también que en términos de mi experiencia particular, yo vengo también de la autonomía y me encanta que esta red sea autónoma, es cómo retomar la autonomía de los pueblos, ¿no? Que esa lógica de hay
un ruido que no sé, creo que no soy yo, pero si pueden apagar los micrófonos, le agradezco. Hay un tema que yo creo muy importante para nuestros movimientos sociales, es el tema de la autonomía. Y esa autonomía tiene que ser una autonomía frente al Estado Nacional, que es el colonizador principal, ¿no? Esa autonomía tiene que ser en relación a la cooperación internacional, que tiene unos intereses fundamentales, importantísimos, coloniales, que vienen fundamentalmente del norte y que se hace a través de los apoyos económicos, ¿no? Pero que ahí van condicionando las luchas de nuestros pueblos. Y yo particularmente quisiera dejar como enseñanza a la gente más joven la importancia de la autonomía política, ideológica, organizativa, porque es fundamental. El otro es el reconocimiento. Y eso tiene que ver no solamente con los saberes de los mayores y las mayoras y las abuelas y los abuelos, sino también cómo también aprendemos de los jóvenes. O sea, yo creo que no es un problema de generación solamente, yo creo que es un intercambio que tendríamos que hacer entre jóvenes, mayores, porque yo creo que hay conocimiento en todos lados. Yo no solamente creo que es en las generaciones que tienen más experiencia, que por supuesto estamos en este momento compartiendo, sino que también la gente joven tiene muchos conocimientos interesantes, de los cuales nosotras, abuelos, abuelas, maestros, maestras, también tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo creo que la vida es circular y el conocimiento también es circular, no solamente en una lógica de linealidad como nos enseñó Europa que tenía que ser la vida. Y lo otro, para terminar, yo creo que hay que transmitir esos conocimientos con humildad. Yo creo que no podemos partir de que quienes tenemos más experiencia sabemos más o los jóvenes que a veces, como decían anteriormente, se creen que ellos son los que saben, ¿no? Entonces yo creo que la transmisión del conocimiento es un principio fundamental para lograr la autonomía de nuestros pueblos, para lograr que esta lucha sea por la dignidad humana y eso dejaría, digamos, como elemento central. Así es, abuela, así es. Muchas gracias. En verdad que sí. En verdad que sí, yo creo que es una lucha de complementos. Y hoy, con las movilizaciones aquí en Colombia, he escuchado a muchos mayores decir de que de darles como que esa voz de aliento a los jóvenes, de decirle, esa era la generación que necesitamos, ese empuje, esa valentía, ya que en su momento ellos tal vez no lo pudieron hacer. Y en verdad que sí, esta es una lucha que nos compete a todos y que juntos vamos a hacer, vamos a ser más fuertes. Vamos a ser más fuertes y los objetivos se darán con mayor, con mayor eficacia. Y un punto que me gustó fue donde usted me decía que la autonomía, eso en verdad que es muy importante para nosotros, de ser autónomo y en la manera de cómo dirigirnos, de cómo organizarnos. Sí, es fundamental, eso es fundamental para nosotros hoy día. Esta misma pregunta también se la queremos trasladar a la abuela Raye. Abuela. Sí, mira, es esencial la autonomía. Y acá, por ejemplo, son los jóvenes hoy día los que están creando nuevas formas de lucha. Y nosotras tenemos una experiencia con lo que hemos hecho en el pasado, pero también el mundo cambia, ¿no? Entonces la experiencia de los jóvenes toman mucho las experiencias nuestras de cómo defendernos y son el futuro, pues. Los jóvenes son el futuro de nuestros pueblos, entonces tenemos que cuidarlos, guiarlos, pero al mismo tiempo nosotros las viejas también podemos aprender de los jóvenes porque
Ahora, por ejemplo, son tiempos diferentes a cuando nosotros teníamos que defender la tierra, ¿no? Años pasados. Y juntos, tenemos que estar juntos. Yo creo que lo que ustedes han hecho hoy día de juntar los territorios tan diversos, pero nos escuchamos y es como si fuéramos un solo territorio. Así es, así La es, así es. la historia es similar, si vienen del África y cómo fueron tratados, o si somos aquí nacidos en esta tierra que nos trataron igual como esclavos, ¿no? Entonces yo creo que la juventud tenemos que ir juntos de la mano, la sabiduría, la experiencia y la juventud. Ese es mi consejo. Muchas gracias, abuela Imica. Muchas gracias, en verdad. Abuela Daira, esta pregunta también va para usted. Estoy aquí presente, Bueno, nos presente en gustaría la escuchar su lucha. respuesta. ¿Qué aspecto, qué principios o elementos usted nos podría como que sugerir para nosotros permanecer, seguir salvaguardando nuestros quehaceres históricos? Bueno, en primera instancia, hay un aspecto importante que tiene que ver con el respeto, que es una de las cosas que aprendí mayores y que creo que puede servir no solo a las futuras generaciones, como siempre les decimos a los jóvenes, sino que para mí los jóvenes son el presente también, son el aquí y el ahora. Entonces, el respeto como familia extensa, ¿no? Como en la comunidad. Ese principio tan importante que nos enseñaron el tío, la tía, el abuelo, la abuela, también los padrinos, las madrinas, son importantes para poder llevar un camino de organización en una comunidad. Y por supuesto la organización y no solamente la soberanía, sino también tener en cuenta que la autonomía sin la soberanía no puede ser. Es decir, la autonomía está también articulada a la soberanía, porque hoy yo puedo decidir qué me como, si soy soberana en mi comida, que puedo sembrar. Eso es importante también para poder decidir en la autonomía. Entonces, esos elementos son claves, pero también son claves la educación ancestral. La educación ancestral es clave hoy para todo el mundo, más allá de lo que ha dicho o ha enseñado la academia. Hoy es importante recuperar ese valor ancestral en la educación para poder lograr ese ideal común que necesitamos como pueblos. Muchas gracias, abuela. Muchas gracias, en verdad. Hermana Aura, acá, ahorita, como les contaba al inicio, que este es un espacio donde también queremos homenajear a personalidades de nuestros territorios que han luchado, ¿sí? Y que han sido de manera, de alguna u otra manera importante para nosotros estar hoy día acá donde estamos. Queremos o rendimos homenaje a ciertos personajes. Hermana Aura, no sé si podemos terminar antes de pasar a la pregunta número 3, ¿sí? A terminar el video que estábamos mirando la abuela Sisa. Sí, bueno, para todos, para todas, perdón, tuve ahí una pequeñísima falla técnica. Y acá ya podemos pasar a terminar de ver el video. Listo. Bueno. Bartolina pudo organizar campamentos militares durante la sublevación en el Alto, en Chacaltaya, en Quiliquili, en el Calvario y otros sectores.
Los principales cercos estaban en el Alto y Pampajasi. Sebastián Segurola, al enterarse de que una mujer comandaba en Pampajasi el 17 de mayo, manda a un ejército para que rompa el cerco, pero Bartolina aún así triunfa. Pero después de 3 meses, el ejército español desiste por falta de provisiones y fue ahí que la Real Audiencia manda a 1.700 hombres para destruir el cerco. Ya el 30 de junio, el ejército indio se repliegan y los españoles ofrecen un buen monto de frutos por las cabecillas. Bartolina, al oír estos rumores, huyó hasta Sopocachi y fue ahí que la toman presa porque le traiciona a algunos de sus acompañantes a cambio del indulto. Ella fue torturada y humillada por Sebastián Segurola para obtener información. Pese a los daños, no reveló nada. Estando ella en prisión, Tupac Katari restablece el cerco. Bartolina Sisa fue obligada a presenciar el descuartizamiento público de Tupac Katari en la Plaza de Peñas. Después de un año de encierro, un 5 de septiembre de 1782 se pronunció la sentencia de muerte de Bartolina Sisa. Es por eso que cada 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha escogida en homenaje a Bartolina Sisa, una valerosa mujer quechua. Agradecer a la fuente de información el diario minsalud.go.bo, telesurtv.net. Sí, en verdad que para nosotros es grato visibilizar este tipo de información. Mira, yo en lo personal, como, bueno, soy hombre y en verdad que la historia se ha mostrado única y exclusivamente donde el hombre es protagonista, a la mujer, por no decir que en su totalidad se la ha excluido, se la ha borrado de todos los hechos históricos, o de muchos hechos históricos que han permitido que las luchas se lleven a buen término. Sí que es por eso que nosotros quisimos, en nuestro primer encuentro o reunión virtual, rendirle un homenaje a a estas mujeres que han luchado por la liberación de nuestro territorio. Es importante, en mi caso, yo como hombre, soy muy partidario de eso, de que las mujeres juegan un papel importante y han jugado un papel importante en nuestra historia y en nuestra actualidad hoy día y en lo que vendrá del tiempo. Es por eso de que hoy día trabajo con un grupo de niñas. En su momento estuve con niños, inicié con niños, pero cuando se me dio la oportunidad de trabajar con la chica, en verdad que vi un potencial enorme y vi que en cierta parte éramos culpables porque no le brindamos la oportunidad suficiente a las chicas de que pudieran resaltar en sus quehaceres. Y es por eso de que hoy día hemos decidido homenajear a estas guerreras, como lo es Bartolina Sisa, ¿sí? Y a una otra hermana que le vamos a estar hablando a continuación. Listo, entonces a continuación queremos leer un poquito de la historia de una palenquera. Ella es Polonia, entonces bueno, acá un poquito de su historia, de quién era Polonia. No, como lo decía Kim, son las historias que la historia hegemónica no nos cuenta. Entonces dice así, según este texto del Ministerio de Cultura, Polonia, heroína palenquera. No sabemos mucho de ella, pero su nombre ha empezado a trascender el silencio en torno a los héroes afrocolombianos y el aporte de ellos y ellas a la liberación de América y a la construcción de las naciones. Algunos la identificaban como miembro del ejército palenquero de Bencos Biojó. El diario El Tiempo de Bogotá la llamó Polonia,
La Negra, líder de Malambo, en su edición del 18 de julio del 2010, y la describió así. En 1581 organizó en Malambo, Bolívar, un grupo de 150 palenqueras que derrotaron al capitán Pedro Ordóñez Ceballos. Tras el enfrentamiento, pactó la paz a cambio de tierras y de la libertad de su ejército, pero Ordóñez violó el pacto y le tendió una trampa. Los historiadores la identificaron como uno de los símbolos patrios de la mujer afrodescendiente en la lucha popular. El final de Polonia fue el típico de los héroes rebeldes que entraron en trato con los españoles. Derrotados, los militares y gobernantes acudían al engaño para apresar a los rebeldes con quienes habían pactado la paz, para luego desterrarlos o desterrarlas, encarcelarles o ajusticiarles. Bueno, esto es listo. Continúa, hermano. Bueno, hermana Aura, muchas gracias por esa lectura. En verdad que para nosotros es importante, como jóvenes, conocer todo ese tipo de hechos, historias que no han sido contadas y que no han sido contadas. No es más que porque no hemos sido nosotros quienes hemos contado la historia, ¿sí? Sino la hegemonía. La hegemonía. Sí que para nosotros es fundamental hoy día llevarle al mundo de quiénes somos. Somos nosotros mismos los encargados de mostrarle al mundo quiénes somos realmente y cuál ha sido nuestra historia, desde nuestro propio ser, desde nuestra propia perspectiva. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a continuar, vamos a pasar a la pregunta número 3. Esta pregunta está bastante contextualizada hoy día, ¿no? Las problemáticas climáticas que se presentan hoy día en todo el mundo, nos aqueja a todos. Sí, sé que esta pregunta se la voy a dirigir al hermano Arturo, al abuelo Arturo, perdón, al abuelo Arturo, y es la siguiente. Abuelo, ¿cómo ve usted el porvenir de nuestras comunidades aquí en 20 años de cara a la crisis ambiental que se está viviendo en el mundo? Nosotros sabemos de que nuestras comunidades habitan normalmente en la naturaleza, en los montes, en la selva. ¿Y cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve usted a futuro, ¿sí? La situación de la crisis ambiental del mundo? Abuelo Arturo. Sí, buenas noches. Yo creo que el futuro que tendremos nosotros, los pueblos originarios, ancestrales, es un futuro agrio y un futuro dulce, futuro amargo. Amargo porque hemos vivido una experiencia, pero dulce porque esa experiencia nos permitió aprender a resistir. Y ahí estamos en ese camino. Yo creo que en 20 años vamos a ver, es un poco tiempo. Vamos a seguir viendo lo mismo. La tierra que se destruye y los discursos que se construyen. La tierra que se destruye a través de la ciencia, la tecnología y el modelo de producción que tenemos. Y los seres humanos que desaparecemos desde la faz de la tierra. Estamos entonces pidiéndole a la juventud, a nuestra juventud, que tenga en cuenta eso, que piense que intercambiando con los abuelos, con los ancestros,
formando una red intergeneracional, podemos resistir, porque fuimos capaces de resistir en el pasado y hoy debemos estar con capacidad de existir y no entender resistir como aguantar, sino como caminar, construyendo sueños y esperanzas. Eso espero yo en 20 años. Gracias, hermano. Muchas gracias, abuelo. En verdad que sí. Muchas gracias. El abuelo José Antonio. José Antonio también nos puede responder esta pregunta. Abuelo Antonio. Bueno, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos, abuelo. Yo decía que es una pregunta muy esencial, muy profunda. En realidad, no hay tal futuro todavía. El futuro lo estamos escribiendo ahora. El presente, las acciones del presente son las que van, y de eso no hay nada escrito. Hay posibilidades, hay múltiples posibilidades de crear un futuro luminoso si nos dedicamos a ayudar a la juventud y a nosotros mismos a despertar. En realidad, la humanidad estamos dormidos. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos, abuelo. Sí, lo escuchamos. Sí, porque entró como una llamada. En realidad, el problema fundamental de hacer atrocidades, todo eso, la causa fundamental es que la conciencia está dormida. Entonces, lo que hay que crear métodos para ayudar a despertar a los jóvenes. Y una vez despiertos, ellos van a ver la realidad y van a sentir el amor por la tierra sin necesidad de que nadie les diga. La humanidad estamos dormidos psicológicamente. Y eso se puede despertar con la meditación. Necesitamos reeducar desde niños a que el niño aprenda a amar la naturaleza, llevarlo a la naturaleza y luego al joven enseñarle técnicas para que despierte su conciencia. Y no hay necesidad de tanto adoctrinamiento, de que no cortes ese árbol, que los árboles dan. Un despierto se da cuenta de todo, pero un dormido es como cuando uno está en la noche en su cama y en la mañana uno despierta. En la noche uno no veía la realidad física. Despiertas y ves los árboles, los pájaros y todo. Es un símil de que hay que despertar, hermanos. Yo doy pláticas a veces en librerías, en veces lugares, y les digo, hay que meditar, y hay técnicas de meditación científicas ya. Nuestros abuelos de aquí de México le llaman entrar al silencio, pero de la mente. Y al silenciar la mente, aflora tu ser, aflora lo que eres, aflora el amor a la vida, a la unidad de la vida. Solo. No hay necesidad de tantas doctrinas. Y los abuelos, la abuela María Sabina, que fue una gran abuela curandera a nivel mundial, yo fui a Oaxaca, tenía una piedra de meditación, hermano. Diario meditaba, se ponía así en concentración, cerraba y ahí le venía la sabiduría de cómo curar. Ella no leía libros. El libro está aquí, hermano, en el corazón. Cuando se despierta el corazón y la mente, pues aflora la sabiduría, que todos somos sabios ya en potencia. Dioses, como dicen por ahí. Entonces, los jóvenes de hoy ocupan técnicas porque para inspirarlos, pero una persona despierta inspira los corazones, toca los corazones, y esos jóvenes van a ir a plantar árboles, porque una vez que ya se impregnó el entusiasmo y que se dan cuenta que es la verdad, de que a los árboles hay que protegerlos, los ríos, no habrá necesidad de estarlos obligando y de crear
códigos, leyes para que respeten. Necesitamos, como dijo una abuela, reeducación, pero reeducación de intrínseca, es decir, del ser, despertar las facultades que se nos han atrofiado. Hay que sabernos alimentar científicamente, hermano. Estamos en la era de la luz, de la ciencia, la era de Acuario, la era de la sabiduría. Necesitamos saber, documentarnos. Yo he visto a algunos hermanos indígenas, y no es crítica destructiva, alimentándose de papitas y de Coca-Cola, hermano. O sea, y dándose a sus niños pequeños, porque ya la civilización los avasalló y entraron a la cultura del consumismo algunas comunidades que están abajo, las que están más arriba, pues allá no llega la Coca-Cola todavía. y todo lo que se ha hecho esta civilización destructora. De verdad, cuando uno empieza a meditar, todo lo ves bonito y nuevo, y hasta una hormiga te llama la atención y la empiezas a ver con respeto, porque empieza a aflorar los sentimientos del corazón. Cuando la mente se para, de parar el diálogo interno, como decía don Juan a Carlos Castaneda, aflora el corazón. Y en el corazón está el amor y el sentido de la unidad. Y va a aflorar la creatividad de qué es lo que hay que hacer, porque no es que hay que hacer esto, no. Los jóvenes mismos espontáneamente van a saber qué hacer para cuidar la vida. Y sobre todo, si queremos amar a la tierra, primero hay que amar nosotros mismos, nuestro cuerpo. Hay muchos abuelos que andan hablando y no saben alimentarse, hermano. Ya perdieron algunos abuelos y abuelas y se enferman y recurren a la medicina oficial, que no cura nada. Bueno, yo soy un poco entusiasta de eso porque jamás he tomado un medicamento, hermano. Yo me curo con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y los utilizo científicamente. Ni mis hijos han ido a las farmacias ni nada. Yo con el barro, con el agua fría, con el sol, que es el fuego. Ahí tenemos todo, nomás ocupamos. Yo a veces digo, la gente tiene la medicina, pero como está dormida su conciencia ni se da cuenta. Está sentada en el cofre de tesoro. Me deja sin palabras. Entonces necesitamos, hermano, con eso, nuestro maestro tiene ese poder de inspirar, habla, y como él está siguiendo la enseñanza esta, pues salimos los jóvenes corriendo a practicar las técnicas, y al rato cada joven sabe lo que tiene que hacer, sin necesidad de tantas doctrinas. Pero dice el maestro que los abuelos estén atrás apoyando y dando fe a los jóvenes, porque los jóvenes son los que traen la energía del internet, en el Google está toda la sabiduría, hermanos. Ustedes buscan cómo curar el riñón y salen 1000 cosas ahí ya. Es la biblioteca de Alejandría. Antes la biblioteca de Alejandría tenía todo el conocimiento a nivel mundial, y ahora todo el conocimiento está resumido en el internet, en el Google. Ustedes ponen cualquier cosa y sale todo lo investigado, de lo que se ha practicado, lo que se sabe. Entonces, yo creo que estamos en un momento de muchas oportunidades. Solamente hay que utilizar esas herramientas. La meditación es un poder para despertar. Si no estamos despiertos, aunque ustedes me echen un rollo, yo como estoy dormido, pues como que me lo entiendo poquito, como que no me penetra el corazón, no me penetra a lo profundo de la mente, porque estoy dormido psicológicamente. Somos una generación de dormidos, por eso un dormido destruye. Un dormido no respeta al hermano árbol y se da cuenta que el árbol es un ser como nosotros. No respeta a una cucaracha, a una hormiga, porque está dormido su sentido, su corazón y su mente están dormidas. Y no hay necesidad de tanta información de afuera, más bien limpiar la mente de la información falsa, meditar para sacar la propia información que ya la tenemos todo aquí adentro.
en forma natural. Y la meditación empieza, por eso dicen en todas partes que la meditación te hace más creativo, te hace más espontáneo y te hace más libre. Pues andamos buscando la libertad, no tenemos que pelear con nadie, hermano. La libertad verdadera es la libertad del ser humano, que cuando se libera de sus miedos, de sus apegos, de su fanatismo, eso es la verdad. Y cuando uno ya se libera, en forma natural influyes en el medio exterior. No hay necesidad de estar, tu vibración va estando por la calle y la vibración se va y inspiras a la gente sin querer. O sea, la gente se pone contenta y sabe por qué. Un inspirado inspira. Un alegre alegra. Entonces, yo les invito, pues si ya tienen técnicas de meditación, que sigan meditando y que inviten a los niños y a los jóvenes a meditar. Y sobre todo, meditar como hacen los wixárikas, mediante el abuelo fuego. Ponen el fuego y se ponen así concentrados los hermanos wixárikas del peyote y están así fascinados con el fuego y eso entra a la mente a otro nivel de conciencia. Y aparte del abuelito fuego, si le pides que te purifique, te purifica. Esa es la ciencia de nuestros abuelos. Hay que utilizar esa tecnología espiritual. Así El es, agua abuelo. purifica, todo purifica, pero depende de la actitud que pongamos. Si yo voy con un hermano árbol y no le hablo, ni es indiferente, el árbol no va a hacer nada por mí. Si yo le digo, hermanito árbol, vengo con este problema, mira, me está pasando esto, y lo abrazo y me encariño cada rato, el árbol empieza a hablar y me cura. Yo voy a la montaña, yo tengo que Así ir a es, la abuelo. montaña. Muchas gracias. Entonces es una inspiración Gracias, abuelo. energética subir a las montañas. Las montañas también purifican los sentidos, purifican el cuerpo, purifican el alma y la mente. Y un inspirado va a inspirar, hermanos. Para mí, eso sería recuperar la dignidad mediante si queremos paz afuera, primero es la paz interior. Si queremos la salud de la sociedad, primero, si queremos purificar los ríos, hay que purificar nuestra sangre, que son nuestros ríos. Adentro, la madre tierra está aquí, en el cuerpo físico. Si aprendo a cuidar este vehículo, que es un vehículo bien sagrado, que es un templo, pues voy a aprender por reflejo a cuidar a lo de afuera, a la madre tierra. Pero, porque a veces yo he visto activistas que andan cuidando a la madre tierra, pero no se saben quitar un dolor de estómago. No saben. Saben mejor cuidar su coche, su vehículo que transportan, le ponen gasolina, aceite y todo. Pero cuando se trata del cuerpo templo, no, pues tenemos que ir ahí a ver quién nos cura. Hermano, la medicina está bien sencilla. Si quieren, en la próxima plática yo les traigo la obra para que ustedes ya no dependan de las boticas y todo eso. Aprendan a curarse a sí mismos con los 4 Así elementos. es, abuelo. Así es, abuelo. Muchas gracias, abuelo. Pues eso es todo, hermano. Pero hay mucho que hablar. Yo soy muy apasionado de esto, pero discúlpenme. Así es, eso me doy cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, abuelo, por su intervención. Nos queda bastante conocimiento acerca de lo que usted nos dijo y nos aporta, de que tenemos que tomar conciencia nosotros como jóvenes acerca de la importancia que es la naturaleza para nosotros. Hermana Aura. Sí, hermano, entonces antes de continuar, la abuela Daira está levantando su mano. Abuela, creo que usted quiere intervenir. Sí, rápidamente lo que quiero decir es que estoy 100% de acuerdo con lo que ha expuesto el hermano y dejo ya para el próximo encuentro un tema de mucha profundidad que tiene que ver con la inconsciencia, con la incoherencia, porque como decía él, muchas veces estamos hablando de cuidar la tierra y yo dejo también una pregunta, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y dejo aquí mi propio ejemplo.
He sembrado más de 2.500 árboles en Agua de Dios en poco tiempo. Y ya hemos avanzado en una siembra de agua en una quebrada que estaba seca. Con eso quiero decir que es necesario, más allá del decir, vamos a la práctica, al hacer. Y también lo que decía el abuelo, cuando estamos meditando, también volvemos a ese ser, como lo decimos y como lo platicamos todavía en algunos pueblos afro, el adentro, ¿no? Practicar el adentro para poder practicar el afuera. Gracias, abuelo. Muchas gracias, abuelo, abuela, abuelos, ¿sí? Por esta sabiduría, realmente. Esa es la idea también de la mano de lo que ha dicho la abuela, y es que pues este es un primer diálogo como de reconocimiento, de encontrarnos, pero de aquí van a ir saliendo temas importantes, ¿sí? Que vamos a ir abordando, y pues que la idea es que luego nos vayan llevando a acciones prácticas, ¿sí? En cada uno de nuestros territorios, a fortalecer esos procesos que se necesita fortalecer. Como yo sé que ya llevamos bastante tiempo, vamos entonces ahora a ir con Y bueno, la última pregunta, en teoría, de esta noche, que, bueno, es una pregunta guiada a todos los temas de, pues, un poco de apropiación cultural, sí, también desde esto que nos mencionaba un poco el abuelo José hace un momento y que complementaba la abuela Daira, sí, y es, pues, estas prácticas de apropiación cultural y comercialización de la ancestralidad que se están dando. Entonces, esta pregunta, pues, está encaminada a... la idea es que esta pregunta la respondan pues los abuelos que quieran, sí, que quieran intervenir. Y entonces la pregunta dice así: enuncie uno o dos criterios que podrían o deberían establecerse en los pueblos étnicos al relacionarse con instituciones y personas que históricamente han pertenecido a la hegemonía supremacista blanca, para evitar acciones como la apropiación cultural y la comercialización de la ancestralidad. Entonces, bueno, abuelos, abuelas, la idea de esta pregunta es que puedan intervenir quienes deseen. No sé si hay alguno o alguna que quiera intervenir inicialmente. Ochi. Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque yo creo que cuando estamos hablando del movimiento afro y parte del movimiento indígena también, a veces no recordamos que la mayoría de las instituciones son coloniales, empezando por el Estado Nacional, siguiendo por la ONU, por ejemplo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el movimiento afro tuvo demasiada expectativa en relación a lo que es la ONU y la Conferencia Mundial contra el Racismo. La ONU no es más que la unificación de los estados que son coloniales, ¿no? Pero también lo podemos ver en la cooperación internacional, lo podemos ver en aquellas personas que tienen privilegios de raza, de clase, etcétera, donde empiezan a utilizar una serie de producciones culturales supuestamente para asumirse políticamente correcto. Entonces, yo lo que creo es que eso implica un análisis político de cuál es el tipo de relación que establecemos con estas instituciones y personas que son coloniales, porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es decir, como siempre no han considerado como solamente cultura, y cultura desde el punto de vista colonial, ¿no? O sea, tocamos tambores, producimos bailes, etcétera. Eso también se da para apropiarse culturalmente, cuando el tambor y los bailes para nosotros y nosotras tienen una importancia política, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que formarnos políticamente, hay que analizar nuestras prácticas políticas y no dar por sentado de que esas instituciones nos van a ayudar, o sea, yo no creo en eso. Y tanto el Estado como también esas instituciones como la ONU, como la cooperación internacional, como también muchas personas se apropian culturalmente de nuestras producciones que son políticas. Entonces yo creo que hay que abrir el ojo, y eso significa también que hagamos análisis político de nuestras prácticas, que la verdad
yo puedo concluir a nivel general, no puedo homogenizar que por lo menos el movimiento afro está bastante institucionalizado y que tiene muy poca autonomía. Y voy a aprovechar para decir que a las 8:30 yo tengo que tengo otra reunión, pero que agradezco muchísimo la invitación. Voy a durar esos minutos que me quedan y bueno, esperar que nos sigamos comunicando. Muchas gracias. Gracias, Ochi. Y antes de que te vayas, yo quiero decir que tu discurso es tan valioso y tan importante en este contexto de ser autónomos, ¿no? De pensarnos el ser como somos. Y siempre he dicho de la importancia de que nosotros debemos crear nuestros propios sistemas desde la autonomía, con un pensamiento propio y no el pensamiento que nos siguen imponiendo los gobiernos de turno y la hegemonía, ¿cierto? Que todavía prevalece en estas instituciones que tú acabas en este momento de mencionar. Entonces, abogo por la importancia de que el decir se convierta en una praxis, en una práctica, ¿no? Porque a veces también tenemos un doble discurso donde lo que decimos no es coherente con la práctica. Entonces, ojalá que este proceso nos lleve a hacer reflexiones profundas, reflexiones políticas que nos permitan ser y que nos permitan hacer en coherencia con lo que necesita nuestra madre tierra. Insisto en la necesidad de que si nosotros trabajamos una ruta en función de la madre tierra, esa ruta nos lleva al fortalecimiento como seres humanos también, porque somos parte de la tierra, parte del universo. Gracias, abuelas. Gracias, abuela Daira, abuela Ochi, por sus intervenciones. Esta pregunta va en vía también de eso que decía la abuela y es, claro, tenemos que hacer un trabajo interno y desde ese trabajo interno, pues, cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, no sé si alguno, al abuelo Antonio o a la abuela Rayen, le gustaría también darnos su voz respecto a esta pregunta, o al abuelo Arturo, ¿sí? Si alguno de ustedes lo siente, entonces pueden abrir ya el micrófono. Creo que el abuelo Antonio va a intervenir, ¿o no? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Entonces, abuelo, la pregunta es, ¿qué criterios usted cree que podrían establecerse, sí, para poder, dentro de las comunidades étnicas o ancestrales, sí, o de las comunidades que están haciendo un trabajo de protección de la vida, para relacionarse o al relacionarse con instituciones, grupos, colectivos o personas que aún están en ese estado de inconsciencia, sí, y que han pertenecido a la supremacía o a las hegemonías blancas, ¿sí? Para no caer en prácticas como la apropiación cultural o la comercialización de la ancestralidad o quizás otras prácticas de aculturación dentro de de las mismas comunidades. Pues yo creo que debe haber un intercambio con las instituciones oficiales, porque el que da recibe. Si queremos que las instituciones apoyen a eso, hay que dar algo a cambio. Y eso se lo podemos ofrecer a los políticos y a los jóvenes que están estudiando leyes y que andan en partidos. O sea, se puede hacer ese intercambio de que el gobierno vea que, pues, que las comunidades son necesarias, aunque están medio dormidos el gobierno, pero si se les da algo, ellos van a retribuir apoyando. Y para eso, pues, necesitamos abogados o políticos que estén en la ancestralidad y que estén más despiertos, y ellos, ya estando adentro del poder político, pues pueden influir. Pero siempre, yo siempre he creído, yo tengo una fe como ingenua, yo creo que cuando uno tiene fe en sí mismo y en los poderes de la mente y del corazón, uno atrae a las personas indicadas para hacer lo que se tiene que hacer, para que, como dice la física cuántica, se materialice.
lo que uno está deseando, la armonía, el recuperar las tierras, el tener apoyo de los demás. Pero por eso nuestro trabajo de maíz es también trabajar las ciudades desde los dormidos. Porque si no es malo, si los indígenas, las comunidades están despiertos, y aunque yo lo dudo que estén totalmente despiertos, porque somos una unidad. Si hay gente bien dormida en la ciudad, quiere decir que en las comunidades también no estamos tan despiertos. Si no, no se podría dar eso de que una comunidad bien despierta y unas ciudades totalmente... Yo creo que ahorita es el momento de ya no hacer tanta distinción entre comunidades y mestizos y la gente de la ciudad o gente de otros continentes, de otras culturas. Debemos trabajar por la unidad mundial y tener fe que todos, entre todas las razas y todas las, como dice el maestro de la Forel, con todos los amores, con todos los fervores, con todas las ciencias, vamos a recuperar el Edén, la armonía original que había en la tierra, la perfecta relación de todos los seres. Pues yo tengo fe. Miren, yo a veces he tenido proyectos y de repente aparecen las personas que te apoyan en tu camino, te los presenta a alguien, las atraes cuando tienes fe y confianza. Hay que tener fe, hermanos, en esto, fe y ciencia. La palabra conciencia tiene la palabra ciencia. O sea, y la fe va más allá de lo conocido, es esperar lo que no se puede ver y tener fe de que algo mágico va a pasar, haciéndola también el trabajo, ¿no? O sea, no vamos a quedar así como, no, pues yo no hago nada, ¿no? Haciendo el proyecto, imaginando, haciendo todo lo posible de lo conocido y al rato va a venir Muchas gracias, abuelo. Muchas gracias, abuelo, así es. Bueno, entonces, como sabemos que ya es tiempo de ir cerrando, ¿sí? Pues para no extendernos más, también por el respeto a quienes, pues de los tiempos de todos, es noche, ¿sí? Necesitamos también todos y todas ir a descansar. Entonces, bueno, vamos a dar un espacio para que entonces cada uno de los abuelos y abuelas muy brevemente puedan darnos como sus conclusiones de este espacio de hoy, pues para poder avanzar en la realización de un segundo espacio de diálogo, un siguiente espacio de diálogo, ¿sí? Y también, pues, si alguien alguno de las personas que nos acompañó quisiera también dar algunas palabras, pueden levantar la mano. Entonces voy a ir dando la palabra a cada uno de los abuelos y abuelas. Entonces les pido que por favor no nos extendamos mucho, ¿sí? Máximo 1 minuto, 2, ¿sí? Para ya poder ir cerrando el espacio. Voy a dar las palabras en orden acá de cómo veo que están apareciendo. Entonces primero a la abuela Ryan. Abuela Ryan, Sí. la escuchamos, sus conclusiones. Bueno, primero que nada yo quiero dar mis profundos agradecimientos, ¿no? A los jóvenes que han tenido esta idea de juntarnos, y yo creo que el conocimiento de conjunto y el ir caminando en forma autónoma, lo veo yo, entre nosotros mismos, entre los pueblos, los jóvenes y los ancianos, los viejos, los abuelos y abuelas, es la forma de que podamos, digamos, independizarnos para salvar nuestras culturas, nuestras tierras y nuestras sabidurías, ¿ya? Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, abuela, muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia, su sabiduría y bueno, vamos a seguir dialogando. Este es apenas el espacio para conocernos. Entonces ahora voy a dar la palabra al abuelo Arturo, que me apareció acá. Abuelo Arturo. Sí, Aura, encantado de este espacio. Creo que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, nos va a permitir caminar y nos va a permitir entonces ir construyendo esperanzas. Antes recordarles que nosotros, los que estamos aquí en esta América, que no la escogimos, que fuimos sometidos
estamos trabajando por construir nuestro propio territorio, por reconstruir nuestra memoria y por construir nuestra propia identidad que nos permita caminar con nuestros propios pies y pensar con nuestra propia cabeza. A eso me han invitado y eso estará siempre en mi corazón para seguirlos acompañando o acompañándome, orientado fundamentalmente por esas palabras que ustedes están recuperando, la uramba, el un tú, yo soy si ustedes son. Creo que son las palabras que vamos a ir poniendo en la mesa, la tonga. Todas esas palabras que nos quitaron y que tienen mucho sentido en nuestros pueblos deben ser prioritarios y debemos borrar de una vez por todas esas exigencias que hacemos de que me incluyan. No, a nosotros no necesitamos que nos incluyan. Nosotros necesitamos que nos digan que nosotros aportamos. Necesitamos necesitamos exigir nuestros derechos. Y muchas gracias, mucho Ache, Maferefun, Obatalá, Maferefun, Yemayá, Maferefun, Ogum, Maferefun, Oya. Ache para todos y todas. Ashe, abuelo Arturo, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos desde su saber, ¿sí? También con esa guía espiritual y representando también a las comunidades afro. Gracias, abuelo. También como con la abuela Ryan, pronto con la guía divina seguiremos conversando, viéndonos, hablando y pues también en la medida de lo posible accionando conjuntamente. Voy a darle ahora la palabra a la abuela Daira. Abuela, la escuchamos. Quiera intervenir al final con mi palabra de cierre y hacer un canto. Listo, querida abuela, perfecto, de acuerdo. Pensé también lo mismo, pero bueno, también pensé como que nos diera primero sus conclusiones, pero de acuerdo, abuela. Entonces le voy a dar la palabra al abuelo Antonio y luego a Natalia, que está pidiendo la palabra también para intervenir. Abuelo Antonio, le escuchamos sus palabras. Sí, pues, muchísimas gracias por la invitación. Y como decimos acá los mayas, juntos como los dedos de la mano. O sea, juntos podemos construir un mundo nuevo. La diversidad hace la unidad. Y entonces es bien importante ser diversos, ser mayas, ser incas, ser lakotas, ser de la comunidad que sea, pero darnos cuenta que tenemos una esencia. Y yo me despido con el saludo maya. Fíjense que ahí los mayas eran bien científicos. Vengan a México para que vean nuestras pirámides. La precisión que tienen y orientadas. Hay un saludo cuando se encontraba un maya con otro maya, le decía Inlakesh, que significa yo soy tú, y el otro contestaba Alaken, tú eres yo. Somos uno, hermanos. Ese es el saludo mágico donde los mayas resumían su filosofía de la unidad. Fíjense en el saludo, Inlakesh, Alaken. Y ese es el fundamento de la paz. Porque si yo soy tú y tú eres yo, si yo te hago mal a ti, me hago mal a mí. Si te hago bien a ti, me hago bien a mí. Ese es el saludo para que haya paz verdadera y profunda. Muchas gracias, querido abuelo. Mire usted qué hermoso, porque es casi que lo mismo que de alguna manera nos confiere también el Ubuntu desde África en su filosofía. Todos y esa memoria ahí nata en todos y en todas de que somos hermanos y hermanas, somos familia. Muchas gracias, bien, abuelo. Prontamente seguimos conversando. Gracias por estar con nosotros, por compartirnos sus saberes. Nata, entonces te doy la palabra. Bueno, yo quiero decir que, bueno, primero quiero agradecerle a todos los abuelos y abuelas por estar en este espacio. Este es un espacio de resistencia, es un espacio que abre el diálogo entre comunidades y pues quería agradecerles a todos por estar aquí, por brindarnos un poco de su conocimiento ancestral. Muchas gracias para todos. Ashe. Ashe, ashe para todas, para todos.
Entonces, bueno, es para mí de gran alegría. Creo que al inicio, bueno, en medio de toda la locura no me presenté. Mi nombre es Aura Balanta, yo soy la coordinadora de la red de Avia Yala del Sur. Y bueno, para mí, para toda la familia, más que equipo, somos familia de la red de Avia Yala del Sur, es una gran alegría poder haber llevado a cabo este primer encuentro. Y bueno, nuevamente pronto nos veremos con la guía de la virtualidad. Entre tanto, el universo y todo conspira para encontrarnos físicamente, que espero que sea pronto. Así pues, entonces le doy la palabra a nuestra abuela, sabedora, y a usted, para que ella nos contribuya con el cierre de este maravilloso encuentro. Bueno, no me queda más que decir gracias, gracias, gracias por este encuentro tan maravilloso, y decir también que el destino lo tenemos en nuestras propias manos, con el acompañamiento de nuestras ancestralidades y en los dioses en las cuales creamos. Nosotros podemos y debemos también generar procesos con la toma de decisiones. Somos nosotros mismos los que decidimos nuestro adentro y nuestro afuera. Y así como los poderosos han creado sus sistemas, yo siempre me pregunto cuándo, en qué momento y en qué hora cada uno de nosotros ponemos un grano de arena para crear nuestro propio sistema. Esas son las palabras que quisiera decir en este maravilloso encuentro, y ya cerrando, invitarlas a todas y a todos para que sigamos construyendo este camino de unidad y este camino de hermandad, porque todos somos hermanos, como bien lo dice el Ubuntu. También, para cerrar, quisiera cantar un poco, y con lo que voy a cantar creo que enlazamos y además sellamos en esta noche un pacto para ese ejercicio político, porque es un ejercicio político y organizativo el que emerge y que debe generar ese proceso para poder fortalecer nuestra dignidad y nuestra identidad y nuestra autonomía y nuestra soberanía, y además el fortalecimiento de nuestros propios seres y de nuestras propias raíces como pueblos. Reconstruiremos la historia, vamos, nos reconstruiremos la historia, vamos, no, porque juntos haremos la historia de la liberación, porque juntos haremos la historia de la liberación. Pueblo indígena, delante, liberación. Mamá África, adelante, liberación. Nuestros jóvenes, adelante, liberación. Nuestros abuelos, adelante, liberación. Nuestras abuelas, adelante, liberación. Nuestros niños, adelante, liberación.
reconstruiremos la historia. Vámonos. Ya construimos la historia del patrón y nos pagó con miseria y humillación. Reconstruiremos el mundo con valor. Juntos haremos la historia. Vámonos. Juntos haremos la historia. Vámonos. Porque la unión hace la fuerza y la fuerza la libertad. Porque la unión hace la fuerza y la fuerza la libertad. Adelante, Simacota, adelante. Ashe, Ashe, muchas gracias. Gracias a todos, a todas por estar. Nos dice Henry, antes de irnos, gracias por este hermoso encuentro. Abuelo Kofi, thank you so much for you, for do this possible. El abuelo nos dice, sí, encuentro histórico y maravilloso. Muchas gracias a todos. Viva Red de Avia Yala del Sur. Ubuntu, hasta la victoria siempre. Gracias, abuelo Arturo. Muchas gracias. Seguiremos caminando, dice. Gran encuentro de saberes. Gracias, gracias, gracias. Nos dice Cristina y Federico nos dice Ashe, Shaltumay, Hayaya. Gracias, abuelos, abuelas, hermanos y hermanas. Todo el amor en cada paso. Muchas gracias a todos, a todas. Ache, Mucho, Ache, Gracias. Ache, abuelo Kofi. Chaltu, chaltu. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta la victoria y siempre. Sí. Así sea. Hasta la vista. Muchas gracias a todos, abuelos, por aceptarnos nuestra invitación. De parte de Polonia Cobaya, de toda la red de Avia Yala. Gracias al abuelo Kofi, a todos los asistentes que estuvieron en este encuentro acompañándonos el día de hoy. Agradecido con ustedes siempre. Para mí fue un honor, una experiencia nueva estar acá con ustedes, aprender de ustedes. Es muy grato. A hermana Aura, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar acá acompañándote en este maravilloso proceso. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria por la unidad mundial. El abuelo Jesús. Así es. Así es a todos. Ashe. Ache, hasta la victoria y siempre.